todo gusto, estamos aquí a lo que ustedes nos han llamado para poder comentar sobre algunos temas. Claro que sí, y entre esos temas, estimado Carlos y amables oyentes, está nada más ni nada menos, y escuchen amables oyentes porque esto es muy importante, está el análisis y tratamiento de la ley de gestión pública para innovar la gestión pública. Siempre, durante años, han habido muchos cuestionamientos, Carlos y amables oyentes, respecto de la corrupción, de las coimas, del pago de comisiones en las contrataciones públicas. Este rumor, este run run, estas quejas, estas denuncias han sido el pan nuestro de cada día por más de 15 o 20 años. Sin embargo, esta situación podría cambiar en virtud de un proyecto de ley económico urgente que ha enviado el Ejecutivo y que está siendo analizado en la Comisión de lo Económico. Y este es el tema que vamos a abordar con nuestro invitado Carlos Calderón. Quiero comenzar por el principio, Carlos, antes de escuchar sus valiosas opiniones sobre esta propuesta del Ejecutivo que está siendo analizada en la Asamblea. Y es conocer, primeramente, cuál es la situación del sector de la construcción en el Ecuador, cuáles son sus principales preocupaciones y sus debilidades. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pero primero, como usted mismo lo dijo, se ha presentado por parte de iniciativa del Ejecutivo esta ley de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. ¿Y por qué razón? Porque esto hace, básicamente está ocupando en dos leyes, ¿no es cierto? La ley de contratación pública y la ley orgánica de servicio público. Poniendo un poco en contexto, desde el año 2008 se expide esta ley de contratación pública. Estamos hablando que son más o menos 17 años y seguramente respondía a la situación actual de ese momento. Pero ustedes saben que estos procesos son dinámicos y en la actualidad, después de tantos años que han pasado, nosotros ya necesitamos hacer una reforma. De hecho, como objetivo de consultas positivos, nosotros decimos que la reforma tiene que ser integral. Tiene cierto que está tocando muchos puntos, pero nosotros creemos y cuando acudamos a la Comisión de Desarrollo Económico, vamos a exponer los puntos. Para poner un poco en contexto, le voy a dar algunas cifras, ¿no es cierto? El presupuesto general del Estado hoy por hoy tiene más o menos unos 36.000 millones. De este presupuesto, más o menos el gobierno ha dicho que va a ser una inversión de 8.000 millones. Esto es en bienes, en obras y en servicios. ¿Cuánto representa esto? Esto es el 6,5 del PIB. El PIB ahora es más o menos 125.000 millones. Entonces, para que veamos la magnitud que representa la compra pública hoy por hoy, ¿cierto? Pero hay unos estudios que, por ejemplo, del BID, de lo que usted me preguntaba, ¿qué es lo que afecta al sector de la construcción? No solo a la construcción, sino en la compra pública en general. En este estudio, el BID dice que los proyectos que ellos financian, más o menos entre el 10 y el 30% de estos proyectos, tienen algún impacto por problemas de corrupción. Y hay otro dato que también tenemos aquí en el Ecuador, que la mala gestión y la corrupción, ¿sí? Están desviando más o menos entre el 0,9 y el 2,6% del PIB. Esto traducido en números son entre 930 millones de dólares a unos 2.830 millones para que veamos el impacto que tiene esto en la producción. Otro dato que es importante y que es exactamente lo que usted me decía, lo que no solo se siente, ni lo que se percibe, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay un índice de transparencia internacional, que es más o menos ahí saca un índice de percepción de la corrupción, o sea, solo la percepción. Y Ecuador obtuvo 32 puntos de 100. Entonces estamos en un puesto de 121 de 180 países. Y claro, no solo es percepción, si usted sale y pregunta a cualquier oferente del Estado, cualquier contratista, y le pregunta si los procesos son transparentes, y no solo es percepción, a veces son realidades, ¿no es cierto? Que uno dice, realmente la corrupción campea en este país. ¿Y por qué razón? Porque la ley lo permite, porque la ley es permeable, porque hay incongruencias en ciertos articulados, ¿no es cierto? Y eso hace que se cree más, se fomente la corrupción. En vez de controlar, estamos fomentando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que haya mucha más transparencia, que haya más democratización. Esto también baja la competencia. Otro dato que le voy a dar, imagínese, el 64% de los procesos, ¿sí? Es un solo oferente o máximo dos oferentes. Imagínese, el 64% de procesos. Y otro dato que también es preocupante, ¿no? El 20% se hacen bajo régimen especial. Estamos hablando que más del 84% no son transparentes, ¿sí? Entonces nosotros sí necesitamos como sector de la construcción que con esta ley y ojalá se puedan incluir ciertos articulados
que esto sea mucho más eficiente, necesitamos que sea transparente, que sea moderno, que se ajuste a los tiempos actuales, a las situaciones actuales, que sea eficaz, que tiene que ser simple. Hoy por hoy es complejísimo. ¿Por qué razón? Tenemos más de 30 o 40 tipos de procedimientos para hacer la compra pública, que sea en bienes, en obras y en servicios. Entonces, es que tenemos tanto tipo de procedimientos, imagínense lo confuso que es, ¿no? Para un proveedor, para un contratista. Los procesos tienen que ser también oportunos, tienen que ser ágiles. No puede ser si es que el ciudadano necesita un servicio, necesita un bien, que si es que esto se demora 4, 5, 6 meses, un año, pues al final a lo mejor ya pasó su tiempo, ya no es necesario a veces. Otra cosa que es importante es la mejora del control por parte del sector, ¿no es cierto? Eso también es muy importante que tiene que haber, porque ese es el órgano, el servicio de contratación pública, es el órgano rector, y necesitamos que ese órgano haga un control efectivo. ¿Para qué? Para que se aumente la transparencia. Imagínense que tenemos hoy más o menos entre el reglamento, entre la ley y la norma secundaria, tenemos más de 800 artículos. Imagínense lo complicado que es esto, ¿no? Realmente es un tema muy, les digo, hasta tedioso. Y todo esto se ve a cualquier oferente, tiene que estar sometido a esto. Eso como en la primera parte de lo que usted me preguntaba. Bien, ingeniero Calderón. Sí, la verdad es que se me fue de largo, no me dejaba un poco hacer estas repreguntas que son importantes, pero está bien, vale la pena escuchar sus puntos de vista, que son muy respetables, las observaciones que usted hace, y yo coincido con usted. Realmente hay un viejo adagio popular que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, si tanto se habla de que hay corrupción, que se hacen contratos a dedo, que hay 2 o 3 que son los mismos de siempre, que terminan siendo contratados por el Estado, que se manejan pasando la mano o dando comisiones o coimas a los mandos medios, eso hay que terminar. De allí que, como una ciudadana más, que cumplo con el pago de mis tributos, yo aspiro que esos dineros que aportamos los ecuatorianos al erario nacional puedan ser trasladados a la generación de obra pública, por ejemplo, efectivamente, en donde puedan tener una participación de manera abierta y transparente todas las empresas que puedan, cumpliendo los requisitos que establece la ley en la normativa legal, que es la que se está tramitando hoy en la Asamblea Nacional, puedan sí, de manera honesta y transparente, si son elegidos, hacer un buen trabajo, porque eso es lo que demandamos todos los ecuatorianos, porque ese trabajo va a generar fuentes de empleo. Ahora, volviendo a la parte inicial, que se complementaba muy bien con lo que usted ha compartido con nosotros, con estas cifras que son muy preocupantes, ¿qué impacto ha tenido esa normativa que nos rige hasta hoy, que ya está caduca y que muy probablemente fue hecha entre gallos y medianoches para favorecer a los que estaban en aquel entonces y poder hacer su entramado de corrupción? Y si no fue esa la intención, no tuvieron la previsión cuando comenzaron a generarse estos tipos de corrupción, estas ruedas de molino, de corregir lo que había que corregir, sino que a lo mejor miraron para otro lado y entonces la corrupción ha cambiado, y eso es lo que se quiere cambiar. ¿Qué impacto ha tenido en el sector de la construcción todo este aparataje que hoy se pretende cambiar? Hábleme en cifras. ¿Cuántas plazas de trabajo genera la construcción? ¿Cuántas se han perdido? ¿Cómo está la situación de liquidez del sector? ¿Cuántos han tenido que a lo mejor mandarse a cambiar, irse a Perú, a Colombia o a otro país? ¿Cuántos han desistido y a lo mejor hasta han cambiado de negocio? Cuénteme, ¿cuál es la realidad del sector de la construcción en el Ecuador? Y claro, como usted bien decía, ha habido un impacto muy importante en el sector de la construcción. Y aquí podemos definir y que hay dos segmentos básicamente. La parte que es la contratación pública, que posiblemente se dedican, si es que yo le digo, de los profesionales que hoy están ejerciendo su ejercicio profesional o los que se gradúan, más o menos el 70% de esos profesionales o de las empresas nuevas
se dedican a la contratación pública y un 30% se dedican al sector privado. Entonces, imagínese el impacto que tiene lo que usted mismo decía, ¿no? La obra pública o la inversión pública, porque el 70% se dedican a eso, ¿sí? Y anteriormente, hace algunos años, el sector de la construcción estábamos cerca del 10% del PIB. Pero resulta que ahora, como obviamente ha bajado la inversión pública, ustedes saben que la situación que hemos pasado económicamente no ha sido bastante compleja, ha sido dura, ha habido una restricción en el gasto público y esto se ha traducido en inversión pública. Ustedes ven en todo lado, en todo el país, no hay mucha obra y es lo que hace que lo que antes también era el 70% del sector se dedicaba a la obra pública, hoy prácticamente estamos a la par. El 50% se está dedicando a la obra pública, a la contratación pública, y el otro 50% de la economía está en el sector privado. Y hay que tomar un antecedente también, que antes éramos cerca del 10% del PIB, y hoy por hoy estamos solo en el 6% del PIB. Imagínense cómo se ha reducido también el impacto que ha tenido esto en la economía, en el aporte de la construcción al PIB y con un tema súper importante. Ustedes ven el motor, cómo dinamiza la obra pública a la economía del país. ¿Y por qué razón? Porque es simple, cuando usted contrata una obra o bien un servicio, no solo es el generar eso, sino todas las actividades conexas que están alrededor. Entonces ahí están los transportistas, los proveedores de materiales, los proveedores de bienes y servicios, inclusive la señora de la tienda del supermercado que está cerca de ese proyecto, cómo empieza a crecer el sector. Entonces imagínate el impacto que tenemos. Hoy por hoy estamos más o menos en este 6,5%, pero al final se ha perdido también cerca del 20% de empleos. Y el sector de la construcción estamos pensando que genera cerca de 500.000 empleos. Estos son los empleos directos que genera el sector de la construcción. Entonces, imagínense si estimamos que entre 3.4 por puestos de trabajo más se generan en todas las actividades conexas que están dentro del sector. Entonces, imagínense todo lo que mueve la economía que estamos moviendo como sector de la construcción. Y claro, como esta ley también ha permitido que se hagan los contratos, como usted mismo decía, que se dé a dedo, o que prácticamente eso es vox populi, ¿no es cierto? A veces cuando ya sale un proceso, prácticamente sale con nombre y apellido. Está, está dirigido para ciertas empresas. Entonces, claro, ¿qué es lo que estaba pasando? Como está quitando esta competencia, claro, ya no hay empresas que se dediquen a eso y básicamente se están quedando una o dos empresas o que están en ese, entre comillas, amarre que tenían, lo cual no es bueno, porque si no hay competencia, ¿qué quiere decir? Que se encarece todo, pues. Se encarece todo, los precios son mayores y eso no es lo adecuado. Al contrario, necesitamos democratizar la compra pública y creo que eso va a mejorar la economía, van a haber muchas más empresas que participen, van a querer, inclusive, y yo estoy segurísimo, van a ver cómo va a bajar los precios de compra de bienes, obras y servicios. Ingeniero Calderón, revisaba un poco los aspectos principales de esta ley. Toda propuesta es perfectible, por eso está siendo analizada por la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, habida cuenta de que se trata de una ley económica urgente. Y esta ley, que ha sido enviada por el presidente de la República, este proyecto de ley, va a incluir también algunos cambios en lo referente al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Niñez y Adolescencia para el juzgamiento de adolescentes infractores, además de inhabilitar de por vida a jueces y abogados por prevaricato. Esto es un punto sustancial que hay que considerar. Y revisando más dice, el proyecto económico urgente, para decirlo con todas sus letras y claramente, tiene como objetivo implementar mecanismos de innovación en la contratación pública con la finalidad de optimizar el desarrollo sostenible y equitativo, erradicar la corrupción en compras públicas, que ya lo habíamos analizado, y mejorar la eficiencia en el sector público. En ese texto, ojo, que era lo que le decía antes, también se va a incluir las reformas para el juzgamiento de menores. Como ve, es un todo. Como el sector al que usted representa, el de la construcción, cree que pueden
dar algún tipo de aporte, alguna propuesta para mejorar esta del Ejecutivo, o ustedes están contentos como está, cree que tiene todo lo que se requiere para poder primeramente erradicar la corrupción dentro del sistema de compras públicas y segundo, hacer más eficiente y más democrática la participación de empresas del sector de la construcción, que como usted bien lo ha dicho y yo coincido, es uno de los más grandes dinamizadores de la economía, porque cuando hay construcción hay trabajo para el gafitero, para el albañil, para el que trabaja con la madera, para los asistentes, los obreros, en fin, óigame, hay trabajo para todos, para las camionetas y los choferes que llevan los materiales, hay trabajo para todo el mundo. Yo creo que es muy importante. En todo caso, ahí va la pregunta, estimado ingeniero Calderón. ¿Qué más le agregarían ustedes a esta propuesta o creen que ya incluye todo lo que debe tener o todavía se la puede mejorar más? Bueno, nosotros creemos que ha sido muy importante el hecho, primero, de que ya se haga una reforma. Si bien es cierto lo que usted me preguntaba, es muy importante que haya la innovación y la innovación tecnológica. Hoy por hoy vemos que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a hacer la detección de procesos o de proveedores que se estén repitiendo o cierta normativa que estén ajustando para dirigir a un cierto contratista del Estado, ¿no es cierto? Entonces es muy importante esta innovación, es fundamental. Y con esta innovación también, al mejorar el control, obviamente, usted también me dice, vamos a democratizar muchísimo más esta compra pública. Pero nosotros sí creemos que si bien esto es muy importante lo que ha presentado el presidente, porque ya le decía, esto tiene más o menos 17 años, esta ley que viene en vigencia, pero nosotros creemos que tiene que haber muchos cambios más. Por Tienen que ejemplo, ser ¿cuáles? contundentes. ¿Cuáles cambios más? ¿Qué le agregarían ustedes? Entonces, imagínese lo importante que es esto. Entonces, nosotros cuando acudamos a la Comisión de Desarrollo Económico, porque ya hemos querido comparecer y esperamos ahí, obviamente hacer las mejoras a lo que está presentado, pero imagínese lo importante que es hoy por hoy en este cambio que es para nosotros es fundamental. Por ejemplo, la entrega de anticipos en los contratos. Imagínese lo complicado que puede ser. Usted quiere entrar hoy por hoy, dice mañana, hoy voy a entrar a un proceso de contratación pública, para sea bien obra o servicio y resulta que le dan el 0% de anticipo. O le dicen, bueno, no le doy el 0%, le doy el 5% de anticipo. Usted tiene que terminar la obra, entregar su bien, hacer su servicio y luego, ¿cuándo va a cobrar? Entonces, persona que está empezando o que creó recién una empresa o que seguramente tiene una empresa ya consolidada, pero si le dan el 0% de anticipo, el 5% que es un porcentaje irrisorio, el 10% de anticipo, ¿con qué recursos usted puede terminar la obra? ¿Con qué seguridad del Estado o con qué seguridad los que van a ser usuarios de esa obra pueden tener acceso o van a sentirse tranquilos de que su obra va a ser terminada? Entonces, ahí hay un riesgo gravísimo que se está corriendo ahora. Ustedes han visto en redes sociales que la delincuencia organizada está entrando en contratación pública y día a día encontramos entidades que han sido ya infiltradas por estas redes. ¿Por qué razón? Porque alguien tiene que financiar, pues. Entonces, si usted no tiene anticipo y resulta que por ahí tiene unos recursos que son ilegales, pero que tienen hoy por hoy en exceso, entonces obvio pues que esas son las personas que pueden participar. Permítame, Entonces, Carlos. nosotros cuando vayamos a hacer Sí, esta propuesta, un requisito, pero que es fundamental, es ya. que todo proceso de contratación pública debe contar con un anticipo y con un anticipo que esté acorde al tipo de proceso. Y no me digan, ah, bueno, le doy el anticipo del 1%. Claro, me están entregando, pero el 1% no A sirve. ver, Por aquí eso un es una alto. propuesta fundamental Claro que sí. Me parece muy bien. Aquí hagamos un alto, estimado ingeniero Calderón, porque lo que usted ha dicho es muy cierto. Claro, si un constructor que se las ha tenido que ver con tiempos duros y difíciles, sobre todo después de la pandemia, con un proceso lento de recuperación que gracias a Dios hoy comienza a ver nuevos horizontes, pero que no tiene dentro de su presupuesto para poder decir, ok, me dan la adjudicación y yo comienzo la obra, comienzo a hacer este puente o comienzo a hacer este plan de habitación popular. Pero si no tiene los recursos, ¿cómo lo va a hacer? Claro, ahí entran bien aquellos que se han aprovechado de esta ley arcaica y caduca para lavar dinero, como usted bien lo dice, gente inescrupulosa
que conseguían cómo pagar la coima, cómo pasar la mano, y también tenían ellos sí cómo iniciar la obra porque tienen el recurso del dinero mal habido. La pregunta aquí es, ¿cuánto es lo que usted considera pertinente, el sector al que usted representa, debiera darse de porcentaje de anticipo? Porque eso es muy, muy importante. Claro que sí. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y creemos que el anticipo debe estar ajustado en función del tiempo que va a durar el proyecto, ¿sí? Y de acuerdo al monto del proyecto. ¿Y por qué razón? Si es que usted tiene un proceso, una construcción, qué sé yo, una remodelación de un parque que le dura 30 días, 60 días, entonces el anticipo tiene que ser un anticipo importante, por ejemplo, del 50% mínimo. Entonces, con eso al ir cumpliendo la obra, va a poder cobrar tasas y al final del día va a poder terminar su proyecto. Pero también por el otro lado, si es que en cambio tiene un proyecto, imaginémonos de una carretera que va a durar unos 3 años, unos 4 años, entonces también no sería bueno darle el 50% de ese anticipo porque el Estado se va a quedar sin recursos y no se van a usar en el primer año. Entonces seguramente ahí el anticipo debe ser de un 30%. Entonces si es que tengo un 30%, con eso me va a permitir generar esa carretera durante los 3 o 4 años que me dure. Entonces, estamos nosotros viendo que en función del tiempo que la obra o del monto del contrato debería ser entre un 30% al 50% de anticipo. Me quedan solamente 2 minutos y le voy a agradecer que sea conciso. De los otros cambios o propuestas que ustedes quieren añadir a este proyecto que ha enviado el Ejecutivo, ya hemos sido claros en la necesidad de revisar el tema de anticipos y que sea proporcional y gradual al tiempo que dure la obra, a la envergadura de la obra. ¿Qué otra propuesta, qué otra cosa le añadirían ustedes a esta propuesta? Rápidamente para finalizar. Nosotros quisiéramos un tema que es muy importante, que si bien es cierto, no está en esta ley, pero en cambio sí nos afecta, es la retención del IVA. Imagínense que hoy por hoy se le está reteniendo el 100% del IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto en qué se está traduciendo, en que al Estado se le están encareciendo los bienes, las obras y los servicios, porque usted tiene que cargarle prácticamente ese IVA en su presupuesto, porque usted sabe que ese IVA no va a recuperar. Entonces, usted va a tener un proveedor que le vende un material y que le está vendiendo con IVA, pero usted le vende al Estado y el Estado no le paga el IVA, entonces usted se está quedando sin liquidez. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que usted nos decía también en la entrevista, que no mucha gente tiene un músculo financiero para soportar este recorte que le están haciendo en su economía, porque tiene que esperar luego 6, 8 meses, un año para pedir esa devolución. Entonces, al final, esto lo que está haciendo es encareciendo la compra pública. Entonces, es fundamental que no se haga esa retención del IVA. Antes se retenía solo el 30%, eso era aceptable. Hoy el 100% del IVA es un tema que realmente está complicando muchísimo a la economía de los contratistas. En ese sentido, y para finalizar, tal vez su mensaje al gobierno nacional, a esta comisión de lo económico que ya tiene el proyecto en sus manos y está siendo analizado y revisado. ¿Qué mensaje les dejaría? Nosotros lo que quisiéramos es que se tomen en cuenta, yo creo que muchísimos sectores han ido a la comisión y seguramente las propuestas son buenas. Es muy importante que la reforma que han hecho está muy bien, pero todos los problemas que hoy podemos corregirlos, lo hagamos. O sea, realmente hay muchas cosas que no se están tomando en cuenta y que son muy importantes para el desarrollo de la ejecución de obra. Está bien, Carlos. Quiero agradecerle su gentil atención al habernos dispensado esta entrevista. Creo que hemos analizado aspectos válidos e importantes del impacto que va a tener una nueva ley de gestión pública y que estos planteamientos que usted ha señalado sean acogidos. Sé que hay la sensibilidad de parte de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Economía para poder atender todos estos requerimientos. Se ha esperado tanto por una ley, hemos tenido 17 años con una ley arcaica que ha dado paso y visos a la corrupción, que yo creo que este es un buen momento histórico para el país que no podemos desaprovechar, para poder incorporar cada una de esas ideas y de propuestas del colectivo ciudadano que van a ayudar no solamente al sector de la construcción, sino al país. Gracias y que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Luisa, y a todos los televidentes. Muchas gracias.
Un buen día. 8:30 de la mañana, amables oyentes y televidentes, vamos a irnos a una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos en vivo aquí en WQ Noticias la presencia del señor superintendente de bancos Roberto Romero von Buchwald, aquí presente en vivo en una interesante entrevista que no pueden perderse. Ya volvemos.